Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por uniros a estas reflexiones a la hora del té, un programa de Iñaki Pérez de Arrilucea y que bueno, que él quiso que yo acompañara aquí humildemente para ir guiando y haciendo esas preguntas, a veces un tanto que nos hacen pensar, reflexionar, pues ese es el objetivo de este programa. Iñaki, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy bienvenido, Miquel, también tú. Bueno, aquí estamos otro sábado más para hacer estas reflexiones alrededor, a la hora del té, perdón, y para tratar diversos temas de crecimiento personal, autocrecimiento. Podéis ponernos, si queréis que Iñaki trabaje aquí un tema, ahí en los comentarios del vídeo, de qué tema os gustaría que él tratara. Y quincenalmente nos iremos uniendo aquí a vosotros. Entre otras muchas cosas, Iñaki es experto en duelo, hace terapia de duelo, ¿verdad? De manera regular, Sí, ¿verdad, Iñaki? acompaño con ese duelo, sí. Sí. Y bueno, es experto en meditación. Digo que haces mindfulness antes de que el mindfulness se llamara mindfulness. Hace muchos años. Sí. Llevo practicando desde los 19 años, Eso, concretamente con más intensidad, desde los 17 cuando empecé. ¿Y eso hace cuántos años es? Si no te importa que te pregunte eso. Pues 41 años. Uy, o sea que hace más de 40 años que ya es un ducho en meditación, en Bueno, pranayama, practicante, sí, simplemente un practicante. Bueno, pero ya sabes que después de 10 años de ser practicante y de trabajarlo, uno se vuelve experto. Y él es experto en duelo, experto en psicodrama, experto en meditación. No voy a enumerar todos los diplomas y títulos universitarios que tienes porque sería muy largo de explicar. Iñaki, estamos aquí para que lo sepáis todos, él y yo sentados, cada uno en una mesa distinta, pero tomando aquí un té. Hoy, Iñaki, ¿de qué has preparado el té? Pues he preparado un té, la verdad que es muy rico, a mí me gusta mucho, de raíz de jengibre fresco, hervido durante 3-4 minutos a fuego lento, y luego le he Sí. echado hierba limón, con un poquito también de menta. Y la Mm. verdad es que ha salido un té riquísimo. La verdad que está riquísimo, ¿eh? No podemos hacer las reflexiones a la hora del té sin té. Y el té, fíjate una pregunta que igual no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, pero el té o el tipo de té o el té que toma cada uno tiene que ver con la personalidad, con el estado de ánimo. ¿Podrías identificarlo eso en las personas o no? ¿O es algo que no se relaciona? Bueno, yo no trabajo con ello, pero sí que es cierto que las diferentes clases de té son utilizadas para diferentes momentos o diferentes situaciones de las diferentes personas. O sea, ahora que cada persona se sienta atraída por un sabor diferente, eso tendrá que ver mucho más que a nivel de medicina tradicional china con los 5 elementos. Ujú. Entonces, más metal, si soy más agua, si soy más... todo va a depender de qué elemento predomine en mi organismo. Bueno, un día te emplazo a que hagamos un monográfico de eso, ¿eh? Que me parece súper interesante. Y ya sabéis que él es el director de este espacio, pero él ha querido que esté yo aquí para ser un poco abogado del diablo o un poco el conductor, ¿no?, de este programa. Hoy, ¿de qué vamos a tratar, Iñaki? ¿Qué temas vamos a hablar? Bueno, yo creo que un tema importante que Mm. y hoy en día pues está muy en boga también es el tema del dolor y el sufrimiento provocado por este dolor. Podríamos, si quieres, plantear este tema, ¿no? Alrededor de nuestra hora del té, podríamos plantearlo, hablar de ello. Ujú. Dolor y sufrimiento, ¿no es lo mismo? Vamos a ver, desde un punto de vista coloquial, a nivel de calle, es como que lo identificamos como lo mismo, pero Sí. ya se puede ver que dolor es una palabra y sufrimiento es otra. Eh, por ejemplo, si ¿Y miráramos a la cuál tradición sería? budista, dime, perdona. No, no, sigue. No, si miráramos a la tradición budista, podríamos decir que el dolor se le podía llamar sufrimiento primario y al sufrimiento de por sí se le podía llamar el sufrimiento secundario. Dolor es lo que viene provocado por ejemplo, un accidente, una enfermedad, un trauma físico o psíquico, y ahí se establece un dolor. Y luego viene la segunda parte, Sí. que es el sufrimiento.
Entonces, es muy clara la diferencia. Si quieres voy detallándolo y ya nos metemos un poco Claro. ya más... Porque yo te iba a preguntar, ¿no? El sufrimiento es cuando yo me agarro al dolor, cuando no dejo marchar al dolor. A ver, el dolor se establece ante una situación determinada. Hay un hecho y este hecho, este cambio, genera un estrés. Este estrés va a generar, bueno, voy a hacer lo posible por... Bueno, mi organismo va a hacer lo posible por ir asimilando y adaptándose a él. Sí. Pero eso, ese cambio, ese bloque, ese corte, esa pérdida, genera dolor. Ese es el dolor. Entonces, hay que reconocer que lo primero que necesitamos ver es que el dolor es real. El dolor existe como tal. Esa es la primera verdad de todo. El dolor existe. Nosotros, en nuestra vida, lo que hacemos es luchar normalmente para que esto no ocurra. Y hacemos lo posible por evitar todas las situaciones dolorosas. Pero de la misma manera también hacemos todo lo posible por alargar todas las situaciones placenteras y que, entre comillas, nos producen felicidad. Y ahí a veces nos metemos en un embolado terrible. Sí, claro, ese embolado que estamos hablando es el que produce el sufrimiento. O sea, el dolor es natural, viene con nosotros y se va a ir con nosotros. Dolor tenemos con las pérdidas, dolor tenemos cuando nacemos, dolor tenemos cuando enfermamos, dolor tenemos cuando vamos envejeciendo por las diferentes manifestaciones, enfermedades y degeneraciones que vamos teniendo. Y dolor es cuando nos morimos. Pero dolor también es cuando perdemos un ser querido, dolor es cuando perdemos el trabajo, dolor es cuando tenemos un accidente de coche, una enfermedad, dolor. Eso sí es dolor o sufrimiento primario. Claro, luego viene la siguiente verdad en cuanto a que, vale, eso es natural, esto es real, esto existe. Pero, ¿y entonces? ¿Qué ocurre cuando nosotros nos resistimos ante este hecho, ante esta situación, ante esta pérdida, ante esta enfermedad? ¿Qué ocurre cuando nosotros la rechazamos? Es ahí donde viene la siguiente parte, o el sufrimiento secundario, lo que nosotros llamaríamos el sufrimiento. Y lo separaríamos. Sufrimiento, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre cuando mis afrontamientos me están haciendo que no acepte y no me adapte a lo que ha ocurrido? Esto sería el sufrimiento. Y el dolor es lo genuino, lo que ha ocurrido cuando el hecho se ha dado. ¿Me entiendes lo que quiero decir, no? Yo creo que está claro, pero es como si dijeras que el dolor es inherente a la persona, ¿no? Como que no podemos realmente escaparnos del dolor y del sufrimiento, sí. Mira, no sé si yo me acuerdo... Sí, yo creo que he comentado alguna vez que cuando tenía 19 años y medio yo estaba con un maestro zen en aquella época y yo estaba pasando un momento muy crítico en mi vida. Puedo decir que además estaba estudiando psicología y estaba en un momento en que tenía una depresión, creo que mayor era en aquel momento. Y me acuerdo que fui donde mi maestro zen y le dije que quería llegar al despertar, que quería llegar a la iluminación. Entonces el maestro zen con su sabiduría me miró y observándome me dice: Iñaki, ¿para qué quieres llegar tú a la iluminación? Debió verme por dónde iba. Y entonces le dije: yo lo que quiero es que desaparezca todo este dolor y todo este sufrimiento que yo tengo. Me acuerdo que la respuesta a mí me dejó impactado, puesto que me dijo: Iñaki, cuando llegues al despertar, el dolor en la iluminación no desaparece. Y me quedé con eso, porque no lo entendí. Con el tiempo, desarrollando más sabiduría y más conocimiento, con una mente más tranquila y en paz, me di cuenta ciertamente que había dicho toda la verdad. El dolor es inherente, el dolor viene y el dolor se va con nosotros. Es el sufrimiento, cuando nosotros aprendemos a aceptar las situaciones, lo que va a desaparecer. El dolor, se va modulando, se va integrando, e incluso a veces desaparece simplemente la aceptación y en la observación de ello. Pero el sufrimiento es lo primero que va a desaparecer cuando aceptemos incluso el hecho del dolor en sí. Claro. Esto implica que, a ver, cuando estamos hablando tú y yo de esto, podemos decir como que esto da la sensación que es pesimista el tema. No, incluso cuando lo dices parece que es como muy fácil quitarse el dolor y no estar en el dolor y evitar el dolor. Pero a alguien que está en esa situación es mucho más difícil decírselo, ¿no? Porque es más difícil verlo como lo estás viendo tú. A ver, cuando estamos hablando de dolores físicos provocados por enfermedades, por accidentes, el dolor es lacerante,
es neuropático, es cuando tenemos esta clase de dolores, cuando incluso la persona que está pasando por este proceso, aquí yo no tengo tanta experiencia, pero por lo que me han contado y por lo que he trabajado con compañeros y compañeras que trabajan sobre los mismos temas, cuando la persona aprende a observar estos dolores, cuando la gente empieza a no rechazarlos, sino a observarlos con ecuanimidad, sin pretender que desaparezcan, sino simplemente en la mera observación, el dolor se va modulando e incluso el dolor puede llegar a desaparecer. A ver, ya te digo yo que no soy tanto experto en este terreno, ¿no?, de lo que es lo físico, pero en lo que es ya en lo psíquico, en lo del alma, en lo emocional, podríamos así decirlo, esto es un proceso que nosotros, los ciudadanitos de a pie, como suelo decir yo, las personas que tenemos una sabiduría determinada, un conocimiento determinado y una práctica determinada en la vida, necesitamos realizar un proceso. Y este proceso es un proceso de adaptación a estas nuevas situaciones, a estos nuevos cambios que se van produciendo en nuestra vida. De tal manera que estos dolores, bueno, los iremos aceptando, nos iremos amoldando a ellos, llegarán modulándose, llegará un momento que incluso pueden llegar a desaparecer, pero el sufrimiento desaparecerá drásticamente en el momento que se produce la aceptación. Claro, necesitamos hacer esos cambios, esa actitud que dices tú, ¿no?, para evitar el sufrimiento. Sí, claro. Para ello, lo importante es desarrollar lo que sería una consciencia en el ahora. Siempre vuelvo al tema tan importante del ahora. Es en el ahora donde yo seré consciente de qué clase de pensamientos, si son saludables o no, tengo en mi mente. Qué clase de acciones, si son saludables o no, utilizo, o sea, para lo que utilizo el cuerpo. Si la alimentación que yo tengo es saludable o no lo es. Si mi visión de la vida, si mis condicionamientos, si mis creencias son saludables o no, si mis prejuicios son saludables o no. Es el hecho de que ser consciente en el ahora de todo esto lo que me va a permitir ir adaptándome drásticamente a lo que está ocurriendo. Lo que se llama aceptación radical. Nadie ha dicho que sea fácil. Es un proceso que necesitamos ir realizando nosotros. Y supongo que las maestras y los maestros que saben ya de todo esto y llevan años y años con estas prácticas, pues bueno, lo tendrán de una manera mucho más sencilla que nosotros. Nosotros, pues necesitamos realizar este proceso. Hay que tener en cuenta una cosa, Miquel, que es que ya no hablamos solamente cuando nosotros tenemos dolor porque hemos tenido un accidente o porque hemos tenido una pérdida determinada. Nosotros tenemos también dolor cuando verdaderamente en la vida se producen cambios. Tú imagínate, tú añoras tener o deseas tener un coche de color amarillo. Sabemos que mientras quieres tener el coche amarillo, estás sufriendo porque no lo tienes. Es cierto que no hay un dolor físico, pero hay un dolor porque no lo tienes, pero hay un sufrimiento en ese momento secundario potente porque estás haciendo lo posible por conseguirlo. Hay una necesidad hedonista de realizar un hecho que me vaya a dar una felicidad determinada. Este hedonismo, esta necesidad de realizar esto, va a generar que cuando lo realice, entonces voy a tener lo que se llama la aclimatación hedonista. Es como que entro en una meseta. En esa meseta, al principio es como que estoy feliz y esta felicidad va a durar unos momentos. Y esta felicidad se empezará a degenerar de nuevo para volver a generar una nueva necesidad. Y esto es el ciclo que en el budismo se podría llamar como el samsara, ¿no? Nos metemos en unos bucles de sufrimiento constantemente. ¿Por qué? Porque el deseo de algo, o el deseo de tener algo, o el deseo de no perderlo, va a generar miedo. Y esto va a generar sufrimiento constante. No es sencillo, ya lo digo que no es sencillo, pero tenemos la suerte y la capacidad de salir de todo este especie de embrollo. ¿Y eso cómo hacemos si tenemos miedo a no perderlo, ¿no? Que has dicho una de las claves, a no perder a mi pareja y quizás no sea tan feliz con ella y no me atrevo a decírselo. O a no perder mi trabajo y es un trabajo que nunca me gustó, que nunca lo quise hacer. Pero, sin embargo, tengo la seguridad y antepongo la seguridad a la felicidad, que yo veo muchos casos así, ¿no? Incluso no sé si es una condición humana, ¿no?, aferrarse a esa seguridad. Pero ante ese miedo de no perderlo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estrategias puedo poner en marcha? A ver, la estrategia reina de todo esto se llama
poner atención en el presente. Quiere decir que si yo estoy empezando a vivir el presente, soy consciente, presto atención a las sensaciones, sentimientos, emociones que tengo y siento en mi cuerpo y que cómo va repercutiendo los actos y los hechos que estoy haciendo durante mi día a día en el presente, y si yo soy consciente de todo eso y no me lanzo a futuros preveyendo o colocándome en miedos posibles de situaciones que no se van a realizar la mayor parte de ellas, me voy a permitir y voy a poder hacer algo que de la otra manera no lo podré hacer. Si vivo en el futuro es imposible que voy a poder hacerlo, pero sin embargo, si vivo en el presente, siento, observo, soy consciente, utilizo la coherencia y la honestidad con ello, inmediatamente voy a poder dar pasos en mi vida para cambiarlo. Porque, como bien dices tú, el miedo me va a dejar, o sea, me va a evitar vivir el presente y como consecuencia me va a lanzar a un futuro, y cuando me lanzo al futuro, el presente lo dejo de lado y evidentemente no puedo tomar decisiones porque está totalmente ofecada, está totalmente, no es la palabra, está totalmente, la mente no está clara, no puedo tomar decisiones, entonces la voy a postergar para futuro y empezaré a utilizar palabras como y para cuando, y cuando consiga esto, y cuando haga esto, y tomaré decisiones y haré esto. Pero Claro, eso si no, yo sí no es una cosa como súper generalizada en la sociedad de hoy. Sí, claro, y no solamente eso. La más media, quiere decir radios y televisiones, lo que hacen normalmente es fomentar esto y lanzarnos siempre a futuro. De tener en cuenta que el sistema necesita, entre comillas, manipular a la sociedad a través del miedo, y el miedo genera control. Pero este sistema nosotros también lo utilizamos con nosotros mismos. Quiere decir que nosotros nos autocontrolamos para no hacer cambios en nuestra vida que nos permitan vivir la vida, y confundimos la vida con seguridad. Y la seguridad de por sí no es la vida no es segura. La vida está llena de incertidumbres. La vida de por sí, vivirla, es un maravilloso riesgo. En la vida, un niño, una niña pequeñita, cuando son pequeñitos, viven riesgos. Somos los padres los que perdemos los nervios cuando vemos las barbaridades que pueden llegar a hacer desde nuestro punto de vista. Pero los niños están con su capacidad de asombro y de sorpresa, jugando constantemente en puntos donde verdaderamente ellos no piensan en repercusiones que puedan llegar a tener, sino que necesitan comprobar lo que está ocurriendo en el presente. No hay un futuro lanzado ahí que, uy, si hago esto, ¿qué va a pasar? Nosotros sí. Nosotros estamos constantemente lanzándonos a un futuro. Ese es el tema. Dicho sea de paso que, bueno, esto es para otro tema, ¿no? Pero dicho sea de paso que esto tiene que ver mucho con el sistema de ser y de hacer de la mente. Entonces, ya hablamos el otro día que el hacer se va a lanzar a futuro muchas veces porque hay proyecciones y de perspectivas, mientras que el ser se mantiene en el presente. Claro, y esa es la idea. Esto no tiene que ver con que alguien viva su vida diaria sin pensar en las repercusiones y siendo totalmente egoísta en sus actos, ¿no? Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que hay que vivir el ahora siendo conscientes de ese ahora, ¿no? Pero con responsabilidad. Se llama, bueno, yo he empleado la palabra, si habláramos a nivel budismo, que podíamos utilizar la cuarta noble verdad, que sería el octuple sendero, podríamos hablar de actuaciones correctas, podríamos hablar de pensamientos correctos, de situaciones correctas, podríamos traducirlo mucho mejor, y me gusta mucho más utilizar la palabra saludable, claro, pero cuando hablo de pensamientos saludables, el ser saludable no va solamente con relación a mí mismo. Hay que entender que nosotros somos parte de una humanidad y que la humanidad como tal tiene algo que se llama compartir. Somos de humanidad. Todo lo que nosotros vivimos, respiramos, estamos constantemente compartiendo. Ahora que estamos hablando, ¿no?, de esta temporada que hay un coronavirus por ahí funcionando, el aire que respiramos es un aire que ha respirado el de al lado, es el aire que ha respirado el de más allá. Como decimos en Chikung, es que incluso cuando nosotros respiramos, estamos respirando células de hígados, células de riñones que han salido a través de la exhalación de la persona de al lado. Estamos constantemente compartiendo. Estamos bebiendo un agua que alguien ha bebido y que luego la ha echado. Estamos constantemente en un ciclo constante de compartir. No nos podemos separar. ¿No? Exacto. Y luego, dentro de todo lo que es el trabajo de transformación personal de cada uno, no está exento este trabajo, aparte de atención, lo que se llama la compasión. La compasión por el sufrimiento de los demás, la ayuda que hacemos para que los demás salgan de su sufrimiento, y la autocompasión, el autocuidado para hacer lo posible para que nosotros también salgamos del sufrimiento. No basta con... Sí, perdona que te corte. Autocompasión, que no es autocompadecimiento, que es distinto.
pobrecito de mí, ¿a dónde voy a llegar? Qué pena, cada día voy a peor. Eso no nos va a servir nunca para nada. Eso nos va a meter en la depresión, no estamos hablando de eso. Más en el sufrimiento, ¿no? Nos llevaría A ver, más si a yo soy sufrir. consciente, Miquel, si yo soy consciente de que estoy en una situación desagradable, por ejemplo, laboralmente, o con pareja, en la cual estoy, Sí, bueno, sufriendo un acoso determinado. Si yo soy consciente que esto está ocurriendo en mi vida y soy autocompasivo conmigo mismo, y si yo soy compasivo con los demás también, quiere decir que si por los demás haría cualquier cosa, ¿qué no voy a hacer por mí también? Entonces, hay un autocuidado. Y me sí, sacaré de los lugares y de las situaciones que no son saludables para mí, de la misma manera que no permitiré que las situaciones no saludables también sean para los demás. Esto se claro. llama humanidad compartida. Y Y has esto se llama... hablado de compasión, que nos falta, yo creo, hoy en día en esta sociedad un poquito de compasión, porque cuando vemos a alguien sufrir, de repente no les queremos ver mal, les decimos frases hechas que ya, pues, por decir algo, que no sabemos lo que decir, ¿no? Queremos de repente, rápidamente, que esa persona deje de mostrar de manera externa ese sufrimiento que tiene. Y eso, no sé si tú piensas lo mismo, está reñido con ser compasivo con el otro. Es que no lo sabemos hacer. A ver, cuando yo estoy viendo que una persona está sufriendo, por ejemplo, está llorando, o tiene un duelo, o tiene una pérdida, y Sí, inmediatamente yo le voy a dar rápidamente un pañuelo de mocos, le voy a dar consejos y le voy a hacer lo posible para que salga de esa emoción que está viviendo, muchas veces me tendría que mirar al espejo y replantearme ciertamente qué es lo que estoy haciendo con respecto a esta persona, pero fundamentalmente con respecto a mí. Porque muchas veces es que yo no tengo ni siquiera trabajado mis propios duelos y lo que hago es que cuando voy rápidamente a consolar o a aconsejar o a quitar sí, rápidamente esa emoción de esta persona es que me está moviendo a mí hasta o sea, con tanta profundidad que lo que quiero es que pare para que yo no me tambalee. Esto en este sentido. Luego, en otro sentido, cuando veo a otras personas que están sufriendo de determinadas otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, con falta de dinero, trabajo, lo que fuera, e inmediatamente yo giro la mirada, voy hacia otro lado, no quiero saber nada, eso también viene con relación a los miedos que yo tengo con respecto a mi propia claro, biografía y mis propias vivencias. claro, Claro, que nos remueve algo de nuestro, ¿no? Algo propio. claro, para ver el dolor y el sufrimiento de las personas se necesita ser valiente. Y para poder llegar a ser capaz de ver el sufrimiento y el dolor de otras personas, necesito ser capaz de ver el dolor y el sufrimiento de mí mismo. Si soy Ya. capaz de verlo y de integrarlo y de adaptarme, soy una persona que soy capaz de ver y de integrar y ayudar a adaptar a otra persona. Es Lo, importante esto, lo que pero esto pasa se que llama yo creo, claro. Sí, perdona. no, que esto se llama conciencia, es conciencia compasiva. Es que claro, si nos metiéramos en el terreno más profundo todavía, podríamos ver que, fíjate, es importante la atención, ¿no? La conciencia Sí, plena, la atención en el presente y en el ahora. Es importante en esta atención consciente y plena de este presente y del ahora ser compasivo, ser empático y darnos cuenta de que somos una humanidad compartida. Pero luego todavía hay un paso más que abarca un paso mucho más profundo de transformación personal sí. y es darnos cuenta que todos nosotros en realidad no tenemos una existencia inherente, o vamos, que nosotros dependemos de todos los demás, que nosotros no somos seres aparte de, no, nosotros somos seres que pertenecemos a una humanidad y como tal necesitamos a la propia humanidad para nuestra propia evolución. Lo que pasa es que El no ego, la sabemos hacer, eso yo creo, de ser compasivos, y no nos vemos como parte de un grupo. Quizá esta crisis que hemos pasado ahora de confinamiento nos enseñe eso, ¿no? Nos lleve a eso, porque las grandes crisis muchas veces tienen el objetivo de ayudarnos a cambiar y a mejorar. Pero es que yo creo que la sociedad está planteada de tal manera que nos creemos justo lo contrario, ¿no? Que somos distintos, que somos diferentes, que estamos aislados de los demás. Y de hecho pongo mi casa y cojo y la verja la hago más alta que el vecino, ¿no? Y las persianas y las cortinas. Siempre quiero ser distinto y estar separado del otro, cuando en realidad es una ilusión esa separación. tienes toda la razón, Miquel. Eso es toda una ilusión, pero ten en cuenta que nosotros vivimos en un mundo de ilusión, que es lo que hablamos el otro día, ¿no? Esta especie de Matrix. Esta Matrix que lo que hace es que nosotros vivamos y generemos una ilusión con nuestra manera Sí, de pensar
Y al pensar de esta manera creamos que estamos, gracias a esa ilusión, separados de los demás. Y esto no es cierto. Mira, esto el budismo lo trabaja muy bien y sabe que no hay nada que exista por sí mismo. Todo es interdependiente. Hasta mi propio cuerpo, si yo tuviera una capacidad con un microscopio de estos potentes de ir acercando a mi mano y me fuera acercando cada vez más, descubriría que al final mi mano está vacía de contenido. Quiere decir que incluso los átomos como tal se separarían y llegaría un momento en que no vería más que vacío. Fíjate, si tú y yo, que nos podemos mirar con un microscopio, podemos llegar al punto en el cual no hay más que vacío, en ese momento, si todo es vacío, tú y yo somos vacío. Luego tú y yo dependemos de lo mismo exactamente, somos lo mismo. Esto a mucha gente le asusta y esto, pues mira, el budismo lo ha estudiado durante mucho tiempo y ahora tenemos la física cuántica que lo está estudiando. Entonces, bueno, hay detractores y no tanto detractores sobre estos temas, pero que es curioso, ¿no?, que verdaderamente tanto el budismo lo está estudiando, el Vajrayana, el tibetano, y la física, y coinciden hoy en día en todo esto. Curioso. Somos una humanidad que comparte, no somos separados. Y además, fíjate, aunque el budismo ya lo sabe, como tantas otras miles de cosas, necesitamos, en esta dictadura de la mente en la que vivimos, y esta es una opinión personal mía, necesitamos la prueba de la ciencia que corrobore lo que ya la espiritualidad, la intuición y otras mancias ya lo sabían, ya la sabiduría ancestral antigua ya lo sabía. Y creo que esto es un gran fallo, ¿no?, de los seres humanos, que necesitamos ver para creer y que nos lo digan científicamente para darle rédito cuando interiormente yo ya lo sé. ¿Sabes lo que ocurre? Mira, ahora con todo este tema de confinamiento, una de las cosas que estoy oyendo es que, bueno, vamos a poder llegar de nuevo a la normalidad. Claro, cuando yo oigo esta palabra, que cuando estoy en consulta, en counseling, estoy oyendo personas que están viviendo mal la situación porque, entre comillas, la sociedad no le dice que son normales, cuando estoy oyendo toda esta serie de cosas que la gente lucha por volver a ser normal y entrar dentro de lo que es un cuadrado siendo redondos, me planteo muchas cosas. ¿Dónde está la intuición? ¿Dónde está el amor hacia uno mismo? ¿Dónde está el niño interior dolido? ¿Dónde está el yo superior sabio? ¿Dónde está verdaderamente la intuición y la sabiduría? ¿Dónde está el método para poder llegar a todos estos sitios? No está, no nos lo han enseñado. Todos añoramos, parece ser, en esta sociedad volver a entrar a un espacio de seguridad que nos permita mantenernos seguros en una vida en la cual la intuición desaparece, porque necesitamos que nos lo digan todo. Pero eso no es en sí el género, lo que va a generar el sufrimiento del que tanto queremos escaparnos. Claro, pero eso lo alimenta el miedo y el sufrimiento, evidentemente, claro. Yo evito... A ver, hay una máxima en psicología, que lo habrás oído más de una vez: contra lo que te resistes, persiste. Claro. Entonces, yo para evitar el sufrimiento, persisto el sufrimiento. ¿Y en qué hago? Aumentar el sufrimiento. Cuando en realidad lo que tendría que, en vez de luchar contra el sufrimiento, que va a generar más sufrimiento, es observar mi dolor, que eliminará el sufrimiento. Pero esto no quiere decir que seamos alocados y que verdaderamente, ante una situación potente, dura, traumática, nos centremos con toda la atención en el dolor y en el sufrimiento, puesto que a lo mejor nuestra mente no está capacitada. Habrá momentos de conexión y momentos de desconexión. Quiere decir que nos necesitamos amar hacia nosotros mismos. Pero claro, en esto, si no estoy trabajando con una persona que me está ayudando a hacer de espejo, sobre lo que yo estoy viviendo, y soy capaz de hacerlo conmigo mismo, necesitamos algo tan bonito como es el amor hacia nosotros mismos y la capacidad de escucha de nuestro corazón, o sea, de nuestra intuición. Claro, pero que nos parece muchas veces que no tenemos derecho a amarnos a nosotros mismos, porque se confunde primero la sumisión con la bondad y luego el amarse a uno mismo con el egoísmo. Sí, lo que pasa es que yo siempre he dicho, cuando estoy con personas mayores que han tenido una educación pues un poco más rígida que la mía, siempre suelo decir que si tú eres una ONG y quieres dar dinero para ayudar en montones de sitios, si no tienes dinero en la cuenta no puedes dar a nadie. O sea, que si no tienes
en tu corazón, ¿qué amor vas a dar? Lo que vas a proyectar a los demás es la necesidad imperiosa que tienes de no sentirte a ti mismo. Y entonces te coges y sales a ayudar a los demás, olvidándote de ti, porque lo que hay dentro de ti, evidentemente, te aterra. No, estamos hablando de que el amor hacia uno mismo es la base sobre la cual se va a edificar este mundo. Y Sí, este mundo que puede cambiar en una dirección, evidentemente, maravillosa. sí. Pero no nos educan para esto. Claro, has dicho unas cosas muy interesantes. Hemos hablado de la aceptación radical, del samsara, del autoplesendero, que un día me gustaría que volviéramos a retomar todos esos conceptos, pero hay dos cosas que acabas de decir hace poco que me gustaría si pudieras un poco elaborarlo brevemente. Una cosa es el yo superior sabio y otra cosa el niño interior, que has dicho tu niño interior herido. ¿Nos A ver, ayudan o son conceptos que necesitamos integrar para evitar este sufrimiento? ¿O qué son cada cosa? ¿Podrías elaborar? lo que pasa es que cada uno de ellos es un tema de por sí. Pero No, veamos que ya lo cogeremos un día, no te preocupes. para hablar así podríamos decir que el niño interior es, bueno, el niño interior habita, y como quien dice, lo suelo explicar yo así, habita mientras yo esté vivo en este cuerpo, habita conmigo en este propio cuerpo, porque el niño interior es mi propio cuerpo. Mi niño interior habita, como yo suelo decir, desde el esternón hasta el perineo. Quiere decir desde la zona, es la zona emocional, es el cerebro emocional, por así decirlo. El niño interior guarda absolutamente desde que yo estoy en el útero, fundamentalmente, como quien dice, hasta los 21 años, pero se desarrolla fundamentalmente desde los 0 meses hasta los 3 años. Es ahí donde ya va a salir el yo soy. Pero luego cuando ya hablamos del yo superior, yo suelo decir que es como, bueno, en el budismo tibetano también se dice, ¿no? Como que la mente está colocada en nuestro corazón, es el lugar donde reside nuestra mente, a nivel físico. Digo a nivel físico, Sí, porque luego habría que preguntarse dónde está la mente. claro Lo que que sí está muy claro, sí, lo que sí está muy claro es que es en el corazón donde la energía de la madre que está en el perineo de color rojo y la energía del padre que está en la corona de color blanco se juntarán en el momento de morirse, pero incluso, qué curioso es, ¿no? Siempre me lo he planteado. ¿De qué color de qué color solemos pintar el color del amor? vea, rojo, rosa. Rosa, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿cómo es cuando la energía del padre, que es de color blanco, y la energía de la madre, que es de color rojo, se juntan en el corazón, ¿de qué color sale? Claro, Rosa. claro. Rosa. Es ahí donde tenemos el yo superior, es el lugar donde la intuición amorosa va a poder ayudarnos a llevar un camino de bienestar, pero no a nivel físico y de conseguir las cosas que yo quiero, sino a un nivel de transformación, de realización y desarrollo espiritual. Y que ninguna de estas dos entidades está separada de mí, ¿no? No es una entidad externa a mi ser. Forma parte de No, lo que ten en yo soy. cuenta que, por ejemplo, cuando se trabaja con el niño interior, que es la parte emocional, también necesito utilizar la parte del yo adulto, que es la parte de la razón, o sea, sé desde la garganta hasta la corona, o sea, hay los 3 chakras superiores. Pero claro, el niño interior, que son los chakras inferiores, con los chakras superiores, se fusionan a través del amor, del 4.º chakra, del corazón. Se fusionan la razón con la emoción a través del amor. Esto es un trabajo de desarrollo personal. Es el corazón el que va a hacer que mi razón, en vez de estar dolida y basada en una emoción dolida y basada, fundamentalmente condicionada por el pasado, se transforme gracias a la escucha, a la atención, a la conexión amorosa del corazón. Ya, y además que, bueno, eso es lo que nos puede ayudar, ¿no? A evitar este sufrimiento o a superarlo, ¿no? Conectar con Esto esas lo que dos nos entidades. Sí, esto lo que nos puede ayudar es a adaptarnos ante una situación dolorosa y a que el sufrimiento se vaya diluyendo. El sufrimiento, es importante que todo el mundo recordemos que el sufrimiento, fíjate tú, es que hasta el Dalai Lama lo dice, es que el sufrimiento es algo opcional. O sea, el sufrimiento es opcional, el dolor es innato, es natural, viene con nosotros, se va a ir con nosotros. Buda, en su aprendizaje, al principio, ya sabes que Buda, cuando nació, no sé si tenemos tiempo, pero
cuando Buda nació, su padre, que era un gran rey, en aquella época era costumbre de que vinieran unos adivinos para que hablaran sobre el futuro de los niños. Sí. Entonces vino un adivino y le dijo a Buda que su hijo podía ser o un gran rey que iba a hacer que el reino de él, del padre, aumentara y que hiciera que el reino fuera más poderoso, o por el contrario sería otra persona que haría que el mundo se transformaría. El padre al oír eso dijo, no, yo quiero es que mi hijo se mantenga en mi reino y que aumente el reinado. Entonces lo cerró en intramuros del palacio. Pero Buda en un momento determinado, ya se había incluso casado, tenía un hijo, se escapó del palacio y tuvo un mensaje de los dioses, como quien dice. Le aparecieron 3 mensajeros, hay un cuarto, ¿no? Pero fundamentalmente son los 3 mensajeros. Estos 3 mensajeros son lo que hizo, que se replanteara Buda toda su vida. El primer mensajero que vio en la calle fue a una persona enferma, quejándose, sufriendo. Veía qué dolor tenía esta persona. Mirando su cuerpo bello y joven, se planteó que este cuerpo también podía enfermar. De repente siguió andando y vio otro, estoy haciendo un resumen rápido, Sí. Vio un mensajero, otro segundo mensajero, en el cual vio a una persona muy mayor, en el cual estaba pues muy achacosa, y en la cual estaba muy doblada hacia adelante, y entonces se miró a su cuerpo, que era joven y bello, y se planteó también lo mismo que antes, ¿no? Diciendo, joder, este cuerpo cuando yo sea mayor también va a envejecer, y me va a tener dolor, y voy a sufrir. ¡Wow! Sí. Y siguió hacia adelante y de repente encontró un cadáver de otra persona en el cual toda la familia estaba a su alrededor rasgándose las vestiduras con un gran dolor. Entonces Buda se miró otra vez a ese cuerpo joven y bello y se volvió a plantear lo mismo y se dijo a sí mismo, jope, este cuerpo también puede morir y puede desaparecer. ¡Qué sufrimiento! Claro, ahí no había salida. Esto se planteaba una sin salida. Y yo andando, cuando iba a volver hacia el palacio, y de repente vio a un joven asceta, a un aprendiz, que de repente estaba en profunda meditación, y dijo, este puede ser el camino. Entonces Buda vio que eso se podía salir de ese sufrimiento. Y claro, y es ahí donde a partir de entonces él decidió que este dolor y este sufrimiento puede ser evitado. Y lo que descubrió que es que el dolor no puede ser evitado. Pero lo que sí se puede evitar es el sufrimiento, porque el sufrimiento es una de las respuestas posibles que damos al dolor. No el sufrimiento, no, el sufrimiento es una respuesta, puesto que ante iguales hechos, respuestas diferentes por diferentes personas. Claro. Es opcional, el sufrimiento es opcional, que no así el dolor. Eso es importante entenderlo. Y es nuestro trabajo personal aprender a eliminar de nuestra vida el sufrimiento, aceptando evidentemente las situaciones dolorosas, porque lo dijimos el otro día, no hay nada que dure para siempre, lo que se junta se separará, lo que crece bajará, lo que se construye se destruirá, lo que nace se morirá, y así constantemente. Pero esto no es para que la gente pierda la esperanza de la felicidad, no, es que en la aceptación del presente, en el eterno presente, se produce la felicidad. Bueno, qué bonito, qué interesante. Me surgen miles de preguntas más, miles de dudas más, Iñaki, pero tenemos que terminar. Volveremos dentro de 15 días de nuevo con otro capítulo, otro episodio de Reflexiones a la hora del té. Por cierto, este té, no sé yo, me gustó más el de la semana pasada, el de hace 15 días. Pues no, está claro que la manzanilla, el regaliz y el anís te gustó. El próximo día te sorprenderé con otro completamente diferente. Este es cierto que es un poco más fuerte, como el mismo tema que hemos empleado hoy. Muy bien, muchas gracias, Iñaki. Y nos quedamos con eso, ¿no? Que el dolor es inherente, pero el sufrimiento es opcional. Es solo una respuesta posible al dolor. Muchísimas gracias, Iñaki. Muchas gracias a ti, Miquel. Hasta luego, agur.